Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está tontorrón, veraniego y pesado. Pero una de las cosas peores que le pasan a uno es cuando consigue ya su plaza en el AVE, va tranquilamente y de pronto al lado hay un pesado que empieza a presumir de que habla con su novia, o bien hay una pesada que se empeña en hablar con su nieto, o bien hay una pareja que se empeña en reñir en esos momentos en que están a 300 kilómetros de distancia y está el uno en el tren y la otra a lo mejor en la cama. O sea, piedad, no hay piedad. Bueno, pues no, señor. Renfe ha inventado el coche del silencio y no quieren oír ni los móviles, pues hay un vagón especial para que ustedes no tengan que molestarse ni molestar al prójimo, que al fin y al cabo es un ser bastante humano. ¿A qué es un buen invento? Más información, renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Bueno, pues que suben las temperaturas otra vez. O sea, es más, hoy hay alerta amarilla por altas temperaturas en toda la Comunidad Valenciana. ¿Qué vamos a decir? Madrid, ahora tenemos 19 grados, pero la costumbre de ir bajando por la mañana, pues a lo mejor la perdemos, que es tan sana. La máxima va a estar en Valencia, 37 grados. Y la mínima en 13, pues como estos días atrás más o menos, en Lugo, en Soria, en Granada y en León. Hombre, por lo menos ahora admiten ya que el pelotón del pasmo entre en el grupo. Está bien, está bien. Bien, hasta aquí el tiempo, calor. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles, y esto es tremendo, las noticias del Santander de todos los días a esta hora, hacia las 7:03, que es lo que son ahora, y para hablar precisamente de Emilio Botín. Emilio Botín, que esta mañana, lo decíamos a las 6, lo que ha creado es una institución que sin duda le trasciende. Ayer ya se votó la continuidad en esa institución, que es el Banco Santander, uno de los grandes bancos del mundo, de los primeros de Europa, si no el primero, y desde luego de los 10, 12, 14, nunca sabes, con los asiáticos más importantes del mundo. Y empezó pues siendo un pequeño banco asturiano, cántabro, digo asturiano, me pueden... En fin... con Ana Patricia Botín, la cuarta, para la quinta ya, generación que está al frente del Banco de Santander, pero en menuda diferencia del Santander que heredó de Emilio Botín Sáenz de Santuola, el padre de don Emilio, un señor muy elegante, que se achaca siempre el descubrimiento de las cuevas de Altamira, y parece que es verdad. Y el que hereda Ana Patricia Botín de su padre, de don Emilio. Yo decía esta mañana a las 6 que lo importante, que es lo que nos pasa en España, es que nos fijamos mucho en el dedo que señala la luna y no en la luna. O sea, lo importante de Emilio Botín, en mi opinión, no es tanto la personalidad, lo mucho que ha hecho, etcétera, sino lo que deja. Porque si hubiera hecho lo mismo, pero al final lo que dejara... hubiera sido un banco en quiebra o un banco con dificultades o un banco fusionado o fusionable, etcétera, pues la cosa sería distinta. Lo importante es que deja un banco que es ahora el primero de España, siempre con el BBVA ahí cerca, están ahí, y sobre todo, pues que imagino que hoy abrirán naturalmente las oficinas a su hora y seguirá trabajando, y las decenas de miles de personas que trabajan para el Santander o en el Santander, no solo en España, en todo el mundo, pues seguirán funcionando. Que el gran problema de España es que estamos más atentos a las personas que hace Mariano, que hace Rosa Díez, que hace Artur Mas, que ahora les contaremos, y no lo que hacen las instituciones que representan. Lo más importante en la vida, como decía Santa Teresa, es fundar. Es decir, crear algo que te trascienda. En el libro de las fundaciones, Santa Teresa, pues habla de eso, de fundar conventos, monasterios, fundar cosas, crear algo que vaya más allá de nosotros, cuando ya nuestra vida, que tiene que ser necesariamente corta, aunque a lo mejor para algunos siempre se hace larga, porque hay de todo en la vida, pero haya algo
que para los hijos, los descendientes o la sociedad sin más, pues quede después de la muerte. Qué duda cabe que Emilio Botín ha creado en sus años de vida pues un verdadero imperio, que es, hay que decir, que es un imperio que funciona muy bien y que espero que siga funcionando muy bien muchos años. Vamos con los detalles. Yo creo que lo peor que le ha podido pasar a Botín es que los políticos a los que trató demasiado en los últimos años, ya saben, y alguna vez lo había dicho yo aquí, que a mí no me gusta nada ver a los banqueros y a los empresarios con los políticos. Eso, como los periodistas con los políticos, una mezcla mala. Pero en España, en la última década, con una crisis financiera tremenda de las cajas de ahorro, no de los bancos privados, de las cajas de ahorro, es decir, las que llevan no los banqueros, sino los políticos y sindicalistas. Bueno, pues esa mezcolanza, esas fotos conjuntas de las empresas del IBEX y el IBEX de la Moncloa, sea socialista o popular, a mí nunca me han gustado absolutamente nada. Pero nada es nada de nada. Creo que eso le hace poco bien a la política y le hace bastante daño a la empresa privada. Pero en fin, las cosas son como son. ¿Qué va a pasar ahora? Lo fundamental, el Santander abrirá sus oficinas y van a celebrarse pues las exequias de Emilio Botín pues en su tierra natal, santanderina, como era absolutamente de prever. En la izquierda, que está viviendo un periodo de recrudecimiento golpista, chequista, pues como hace 15 años, cuando lo de la guerra de Irak, el Prestige y sobre todo el 11M, pues tuvieron muchos de esos payasos de sí mismos, perdónenme los clowns del circo, muchos de esos titiriteros de Cuatremos o Sextemos, es decir, esas cadenas privadas italianas mayormente, una la lleva Basile, otra la lleva Carlotti, ambos italianos, una es propiedad de Berlusconi, el otro trabajaba antes para Berlusconi, ahora para el señor Lara, pero son los que están aupando a esa izquierda cainita que se cree no solamente con el derecho, sino con la obligación de injuriar a cualquier cosa que les parezca mal. Pero cualquier cosa puede ser un banquero, puede ser cualquiera. Estos, que son personajes de tercera división, a veces de cuarta, solo existen porque unas televisiones sin escrúpulos, unos programadores logreros y miserables, unos extranjeros en todos los sentidos, a los que les da igual lo que suceda en esta vieja nación, pues están promoviendo por unos euros de más de audiencia una situación guerra civilista como vivimos y pudimos padecer y tuvimos que padecer en el año 2004, hace exactamente 10 años, cuando el golpe político mediático del 13M, la célebre jornada de reflexión, donde se cercaron, acaudillados por la SER de García Farreras, creo que está en La Sexta, en todo caso siempre están, es la extrema izquierda millonaria, y estamos en las mismas. ¿Qué cosas se escribieron y se dijeron ayer? ¿Qué atrocidades? ¿Qué barbaridades? Hay una talegón que se llama talegón, o sea, es entre talegón y monedero, la verdad es que yo no sé cómo son tan anticapitalistas, se pasan el día en la tele cobrando y al mismo tiempo injuriando a los banqueros. Y con esos apellidos la verdad es que es sorprendente. Lo mejor es que se pusieran Pérez o López. Jiménez casi prefiero que no, sinceramente. Pero bueno, vamos a contarles primero la parte oficial, los funerales de Botín, luego los funerales anticívicos y antipolíticos de la izquierda ayer. No solo era la extrema izquierda de Podemos, Cuatremos y Sextemos, no, era también el PSOE, que tiene cada criatura que válgame Dios. Anda que la de la talega es de AUPA. Pero en fin, es sobre todo el clima
ese clima terrible de hace una década que ha retoñado con una fuerza terrible y que es una ola que, a caballo del escepticismo popular y del desencanto absoluto con una clase política a veces repugnante, pues nos lleva a mirar el dedo y no la luna. Es lo que pasa con los niños. Cuando papá o mamá dice, mira niño, la luna, se queda mirando el dedo. Pues eso es lo que pasa en España. Vamos pues con estas noticias del Santander y sobre el Santander. Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas. Los restos mortales de Emilio Botín ya se encuentran en su ciudad natal, en Santander. Desde primera hora de la mañana se celebrará un velatorio privado antes de recibir sepultura en el panteón familiar en la localidad de Puente San Miguel. El funeral se oficiará el sábado en la Catedral de Santander. Su relevo al frente de la entidad será asumido por su hija, Ana Patricia Botín, elegida por unanimidad por el Consejo de Administración del banco. Las condolencias tras su fallecimiento no han parado de producirse. Desde el Gobierno, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón y Cristóbal Montoro destacaban su figura y su trayectoria profesional. Ha sido una sorpresa y al mismo tiempo ha sido un mazazo, ¿no? Botín ha sido un hombre que ha sido capaz de hacer del Banco de Santander el banco más importante de nuestro país, ha sido un gran embajador de la marca España. Una de las personas que más compromiso ha tenido con su país, que más ha contribuido al fortalecimiento de España, que supo entender probablemente antes que nadie la necesidad de que España se abriese al exterior. Es una pérdida para la economía española, que sin duda alguna don Emilio Botín ha sido un líder empresarial, entregado completamente a su trabajo hasta el último momento. Lo peor que puede pasar, que hablen bien de ti, Montoro y Gallardón. Faltó Mortadelo, pero ya verán cómo habla hoy, y si no cantará. En cuanto a lo de Rajoy, hombre, pues por lo que sabemos de Bárcenas, el dinero del PP no lo metían en el Santander, ¿eh? Eso se lo llevaban a Suiza. Es que a algunos se les olvida que es que sabemos lo que han trincado. Sé fuerte, le decía a su tesorero, Mariano Rajoy, que lo tiene, por cierto, en la cárcel. Parece ya, no sé, el hombre de la máscara de hierro. Es una cosa tremenda, lleva más de un año. ¿Por qué? Dices que se puede ir. Hombre, más se pueden ir los Puyol y están todos sueltos. Pero claro, eso le conviene a Mariano, ¿no? Supongo. Pero pues el dinero negro del PP no estaba en el Santander. O sea que mucho te quiero, perrico, pero pan poquico. Claro que entonces habría que declararlo. Qué problema. Bueno, vamos ahora con la parte cainita de la España actual, que está cada día más salvaje, más criminal. Algunos es que no son terroristas porque no se atreven, aunque viendo a Bolinaga, pues que anda por ahí inaugurando bares, supongo, 2 años hace ya que lo soltaron. Pues no sé, imagino que a lo mejor piensan, tampoco es tan caro. Pero quieras que no, siempre tiene un peligro, tiene un riesgo. Ahora, la vocación criminal de Checa, vamos, la tienen, no, la exhiben. Desde la extrema izquierda, las reacciones a la muerte de Emilio Botín han estado marcadas por los insultos. La monja Sor Lucía Caram, a través de su Twitter, bajo el tema "Los sudarios no tienen bolsillos", escribía "A rey muerto, rey puesto". Ada Colau afirmaba "Botín ha muerto sin ser juzgado ni devolver lo robado". En la cuenta de Podemos se podía leer "Nuestras sentidas condolencias a miles de familias a las que Emilio Botín desahució". También se pronunciaban en otros términos el resto de partidos de la oposición. Escuchamos a Pedro Sánchez del PSOE, Cayo Lara de Izquierda Unida y Rosa Díez de UPyD. De tristeza y sobre todo pues un abrazo a su familia y a todos sus seres queridos en este momento duro. No puedo decir más. Para nosotros no es un referente de la marca España en ese sentido, pero repito que el pésame a la familia y... El respeto y el pésame y el sentimiento a todas las personas que le querían y que estaban cerca de él. Mira, hombre, por una vez ha estado breve y acertada Rosa Díez. Lleva una temporada sin dar pie con bola. Pues sí, si no quieres hablar, pues el pésame a la familia y ya está. Y nada, no son momentos para hacer declaraciones.
Rosa Díez, bien, dice Cayo Lara que políticamente en paz descanse, porque este ya no es que se haya quitado de Izquierda Unida, que lo han apartado, es que Podemos lo ha engullido. Dice, no representaba la marca España, pues anda que Izquierda Unida será la marca anti-España. Porque vaya evolución que ha tenido lo que era el Partido Comunista de España de la transición. Ahora una facción de cuatremos. Pero en fin, alguien me tendrá que decir qué pinta esa monja, que a cuyo lado la monja Alférez era una especie de fakir. Estas monjas de clausura que produce Cataluña, que son de extrema izquierda y que no ven el convento siquiera, yo no sé. Y además aparecen con hábito. Imagino que las que lleven ese hábito honrada y honrosamente, que serán bastantes, pues se sentirán horrorizadas cada vez que ven a esta tía. Los sudarios no tienen bolsillos. Caramba, pues los grupos separatistas de Cataluña, a los que sirven la Forcadell y toda esta patulea con toca, estos sí tienen bolsillos, ¿eh? ¡Qué colección! En fin, bueno, por otra parte, seguimos pendientes del estado de Isidoro Álvarez, del Corte Inglés, y de Josep Poliu, del Banco de Sabadell, que los dos coincidieron unas horas antes, Isidoro con una dolencia cardíaca, tal vez un problema de tensión, y el Banco Sabadell, que estaba saltando a caballo, no sé cómo se dice, montando a caballo, claro. Total, que se cayó, se ha roto no sé cuántas costillas y está el hombre maltrecho, cosas que pasan. Eso en el banco no pasa, pero, en fin. Vamos con lo de ayer y hoy. Ayer ya procesión de antorchas al estilo Tercer Reich y hoy pues más numerito separatista catalán. Cataluña celebra este jueves 11 de septiembre la segunda jornada de la Diada, coincidiendo con el 300 aniversario de la caída de Barcelona en la Guerra de Sucesión, una fecha utilizada por los nacionalistas para reivindicar sus fines. Los actos comienzan a primera hora de la mañana e incluyen la manifestación independentista de la Asamblea Nacional Catalana en forma de V. El diario El Mundo ha accedido a un documento de esta organización con fecha del 13 de septiembre de 2014 en el que se destaca el seguimiento masivo de la manifestación de hoy, que aún no se ha producido. Además, amenazan con celebrar el referéndum en 9N, diga lo que diga el Tribunal Constitucional. Ayer tenía lugar la manifestación de las antorchas y los actos institucionales en el Fosar de las Moreras. Después Artur Mas ofrecía su discurso institucional en TV3. Bueno, en fin, el numerito, ya digo, Tercer Reich. Procesiones nocturnas de antorchas, pues ya me contarán. Este es el futuro, o sea, vuelta al pasado. ¿Qué actos, digamos, en contra del separatismo, de la dictadura nacionalista en Cataluña? La plataforma Libres e Iguales organiza esta tarde a las 7 un acto en el Círculo de Bellas Artes bajo el lema Sí me importa. Cayetana Álvarez de Toledo leerá un discurso y asistirán, entre otros, Nicolás Redondo o Arcadi Espada. En el Club Siglo XXI, Pedro J. Ramírez ha organizado una serie de actos para explicar la historia de España real a partir de las 11 de la mañana. Por su parte, Sociedad Civil Catalana comenzará los actos a las 6:30 en Tarragona con un desfile con la bandera catalana. Mariano Rajoy advertía ayer sobre los riesgos económicos de la independencia durante la sesión de control al gobierno. Por su parte, el líder socialista Pedro Sánchez decía en Antena 3 que Artur Mas le dijo que adelantará las elecciones si no hay consulta. Bueno, vete tú a saber, ha cambiado de opinión tantas veces, lo es lo más probable. Nosotros vamos a celebrar el 11 de septiembre colgando desde ahora mismo en Libertad Digital los mejores fragmentos de Ubu President, es decir, las dos versiones de la obra que dedicó Albert Boadella a Jordi Pujol. La primera, cuando llevaba solo un año en el poder, vivía yo allí, lo vi, ya estaba pintado Boadella traidor, el teatro, amenazas de bomba a todas horas, etcétera. Estos que van de pacíficos son verdaderamente feroces. Y luego una segunda versión, digamos estéticamente más depurada, pero que abundaba en lo mismo. Y le hemos preguntado a Albert Boadella cómo ve ahora Ubu President. Eso daba lugar a grandes ceremoniales con unos jaleos de protocolo y empujones impresionantes que me contaban los protagonistas, ¿no? Todo el mundo quería estar en la primera fila, mira, codazos por todos lados, ¿no?
Y pensé en esta escena tan divertida que mientras ahí están dando la receta para las pastillas, para los tics, etcétera, pues están al mismo tiempo cantando el SEA2, en fin, todo. Una auténtica escena cómica, pero que, en fin, yo creo que me he quedado corto en todo. Bueno, esto hay que verlo, ¿eh? Porque está dicho así, qué cosas aparecen ahí, pero qué cosas. Hay un momento en que se van todos a la fosa de Pau Casals, porque esto del culto a los muertos es típico de las dictaduras. Entonces pasan la vida buscando un muerto al que rendirle homenaje. Fueron a la tumba de Pau Casals, van en la obra de Boadella, abren la fosa para así disfrutar y sentirse todavía con más arrals. Y solo uno lleva paraguas, se echa a llover, se van juntando en torno al Excels, el Excelso, el Puyol, y ¡bumba! Acaban al final pues cayendo por el boquete, porque es ley de vida que si empujas y hay un agujero te caes. O sea, estas cosas. En fin, es realmente muy divertido, como hay muchísima gente. Esto se estrenó hace 33 años. Y ya aparecían, como se ve en algunos fragmentos también, ya los hijos del Excels con maletines de dinero camino de Andorra o de Suiza. Y alguno dice que se ha sorprendido. ¿De qué se ha sorprendido? ¿De que no llegara el maletín? En fin, línea directa, Maite. Buscando los buenos conductores, aquellos que tienen los 15 puntos en el carné de conducir para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Saber si tiene sus 15 puntos es muy fácil, puede entrar en consultatuspuntos.com, consultatuspuntos.com, y si los tiene, llama ya directamente a línea directa al 902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Bankinter. Seguimos en la mañana, esto es Radio, y con Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz vamos a repasar otros asuntos, aparte de la muerte de Emilio Botín y también de la marabunta totalitaria que soltaron ayer en la diada y que pues, hoy van a hacer la V de la victoria y tal. Es una pena que no haya muerto Leni Riefenstahl, vamos, que haya muerto, pero que su espíritu sobreviva en TV3, porque no todos tienen el mismo talento que la gran propagandista de Hitler. Pero vamos, la intención es la misma, ¿eh? Tú estás en la tribu, y como estás en la tribu, no te mueves de la tribu, y además estás en fila en la tribu, y haces el dibujo de la tribu, sea en los cuadrados de las SA, o sea la V de la victoria que van a hacer ahora. Él me recuerda a la serie de los lagartos. O sea, que se comían hasta los ratones y las ratas, y es que no eran humanos, rascabas y había unos reptiles ahí, una cosa rara, como extraterrestres. Estos, por desgracia, son muy terrestres. Bien, el jefe del Estado, que es el rey Felipe VI, pues ayer apareció en lo que David Gistau, en un artículo memorable, calificó como una reunión de sumilleres, porque es verdad que la inauguración del año judicial, como llevan todos esos collares con esas cosas ahí colgando, parece el clásico sumiller que lleva la concha supuestamente para paladear el vino, que claro, no va a estar ahí con la concha probando un Ribera de Duero, pero que tiene esa pinta, es como una congregación de sumilleres de Castilla y León celebrando la vendimia. Bien, la vendimia de la justicia sería echar a toda la panda de chorizos que la tienen copada, es decir, a los políticos que han convertido a la justicia en lo que es. Pero bueno, allí estaba el rey haciendo lo que tiene que hacer, y allí estaban todos disfrazados de sumilleres, y cada uno pues dijo lo suyo. Felipe VI ha presidido el arranque del curso judicial en el que Cataluña y la corrupción han estado muy presentes. Los magistrados coinciden en que el alargamiento de los procesos judiciales aumenta la desconfianza del ciudadano. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha recordado a Artur Mas que el respeto a la ley es ineludible y que la consulta es incompatible con la Unión Europea. Eduardo Torres Dulce ha advertido del peligro de las fantasías. Como se deriva del artículo 2 del Tratado de la Unión, constituyendo el respeto al Estado de Derecho una exigencia ineludible para pertenecer a ella, lealtad que impide
el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir nuestra convivencia. En España, Majestad, todas las ideas, todas las personas tienen cabida. Es la Constitución la que ampara, nunca la que dificulta la convivencia pacífica entre los españoles. El debate entre cualquiera de sus ideas es lícito y perfectamente asumible. Esto es una bobada que, no por repetida muchas veces, deja de ser una bobada, no una sandez. Vamos a debatir la esclavitud, vamos a debatir el despotismo, la ablación del clítoris. Hay cosas que no se debaten, se persiguen. ¿Qué tontada es esa de que todas las ideas tienen...? No, todas las ideas no tienen cabida. ¿Cómo que todas las ideas tienen cabida? Entonces, tirar a un anciano por la ventana, abandonarlos como a los perritos en las gasolineras en verano, ¿eso hay que debatirlo? ¿Eso es una idea? No, son crímenes. ¡Qué manía tienen! Es que no les contenta el Código Penal, que no aplican, el Código Civil, que no aplican. Lo peor es cuando el gobierno tiene que hacer cumplir las leyes y no lo hace. Ese es el mayor delito de todos. Y eso es lo que estamos viviendo en España. A propósito de Cataluña, este es el tercer año. Desde hoy el tercero. Esta es la tercera diada consecutiva de rebelión de una parte del Estado contra el Estado y el gobierno mira hacia otra parte. Es más, pone dinero en el bolsillo de los golpistas, pues para que no tengan problemas de dieta. En fin, en Andalucía, la confesión de un alto cargo a la Guardia Civil diciendo que los fondos de la Unión Europea se lo fundieron, quiero decir, lo robaron, plantea un problema a España de una envergadura que lo vamos a ver en las próximas semanas o meses. Vamos a ver qué pasa con ese dinero, porque aquí nos hemos acostumbrado a que nos roben. En Cataluña, en Andalucía y en otros sitios. Pero en Alemania es que le robas y lo llevan muy a mal. Bueno, se ponen, y cuando se ponen los alemanes son de temer. O sea que, atención a esta noticia. La Unión Europea obliga a la Junta de Andalucía a renunciar a 270 millones de ayudas al considerar que las justificaciones presentadas no pasan los controles europeos. La Guardia Civil cree que la Junta modificó expedientes de cursos de formación. Alaya investiga esos expedientes y rastrea también los 83 millones en subvenciones que la Confederación de Empresarios acaparó en un solo año. Por su parte, la Junta dice estar aliviada porque el caso llegue al Supremo y acabe así la indefensión de los ex altos cargos ante Alaya. Le llaman indefensión en un partido que a la jueza Alaya le ha injuriado de la manera más salvaje. Alfonso Guerra, cuyo hermano tenía abierta una oficina de tráfico de influencias en la oficina de la delegación del Gobierno de Andalucía, a pocos metros de la Junta, para que así, si no funcionaba el teléfono, se pudiera acercar y darle un bramido al funcionario de turno para que agilizase un trámite y a cambio cobraba, claro. Este es el que insultaba a la jueza Alaya, pero lo han hecho todos los del PSOE o casi. En Andalucía y en Madrid. Bueno, vamos con otro caso, que claro, es que es triste tenerlo que dar y tenerlo que comentar el día en que el único miembro de la familia real que no ha estado metido, no ha estado pringado en ningún asunto, que es el ahora rey, hasta hace unos meses, príncipe de Asturias, Felipe VI, pues quieras que no, es su hermana. Y quieras que no, los que estaban allí, disfrazados de sumilleres, son los que están empeñados en hacerle la Pascua al rey, salvando a la hermanita, a Marni. Ahora resulta que no es una delincuente, que es que se casó con uno. Pero hombre, si el dinero se lo daban a ella, otra cosa es que lo recogiera él. ¿Qué pasa? ¿Que vivían separados en el chalet comprado con el dinero trincado? ¿Qué pasa? ¿Que solo esquiaba él? Cuando se iban a Aspen con el dinero trincado, solo esquiaba él, ella no esquiaba. ¿Esto qué es? Pues es la corrupción de los humilleres estos de la justicia. Y que me perdonen los humilleres por la comparación, pero es que es tan bueno. Bueno, pues nada, la última, vamos a ver por dónde van los jueces de la audiencia.
pónganse en lo peor. La Abogacía del Estado, personada como acusación particular en el caso NOS en representación de la agencia tributaria, defiende de nuevo en su informe la actuación de la infanta Cristina, a pesar de reconocer que es cónyuge de un defraudador. Mientras, la Fiscalía se opone al archivo de la imputación de Urdangarín, de Torres y de Matas, aludiendo al uso arbitrario de poder para enriquecer al duque de Palma. Bueno, por fin hemos colocado a Arias Cañete. Yo pensé que al final tendría que volverse al marco de Jerez, como solía decirse antaño. No sé ahora si se dice o no. Pero no, lo hemos colocado. Ya es comisario. Bendito sea Dios. Arias Cañete será el nuevo comisario de Energía y Cambio Climático y tendrá que responder ante una supervisora directa. Energía y Cambio Climático no está entre las más importantes, pero en los últimos años la comisaría de Energía ha ganado protagonismo por el conflicto del gas entre la Unión Europea y Rusia. Sin embargo, contrasta con las carteras que ha ostentado España en los últimos 15 años en materias tan relevantes como la de competencia o asuntos económicos. Bueno, y por último, referencia que hay que hacer necesariamente a Escocia, donde un bobo en el número 10 de Down Street, o sea, un melón llamado David Cameron, pero como esto, tuvo una riola que le dijo: vamos a hacer el referéndum de Escocia, que ahora lo vamos ganando. Madre mía, madre mía. Ayer ya salió diciendo unas gansadas que solo, bueno, por lo que ha hecho, había que meterlo en la cárcel. Pero es que por lo que dice es que habría que tirarlo al Támesis. Con la vista puesta en el referéndum en Escocia previsto para el 18 de septiembre, el primer ministro británico David Cameron ha pedido a los escoceses que voten no en ese referéndum. Necesitamos desesperadamente, ha dicho, que os quedéis. En un improvisado acto electoral en Edimburgo, Cameron ha dicho que le rompería el corazón que se dividiera nuestra familia de naciones y se ha referido a España y a Cataluña. Sé que hay un sentimiento muy fuerte en parte de España donde, por sus temores respecto al tema catalán, no permitirían con facilidad que un nuevo país se integrase en la Unión Europea. Este es tan cobarde y tan miserable que el miedo que tiene en Escocia nos lo achaca a nosotros. Si a nosotros no nos da miedo Artur Mas, nos da miedo Rajoy. Es decir, lo mismo que pasa con Inglaterra. Si el problema no es lo que hagan los escoceses, es lo que ha hecho el tío de Londres, que es un merluzo y además un cobarde. Pero aquí hay mucho listillo que querría ser Cameron, o aunque sea Camarón. ¿Qué personaje necesitamos desesperadamente? ¿Cómo voy a necesitar desesperadamente? ¿Qué pasa? ¿No iba a sobrevivir Inglaterra a la separación de Escocia? Pero por supuesto, el que no sobreviviría es él. Acabaría su carrera política y le tirarían hasta mondas de naranja a los niños por la calle. En fin. Vamos a ver cómo va la prensa económica, aunque ya se imaginan ustedes cuál es el protagonista de todas las portadas. Como siempre, con La Caixa. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Securitas Direct y el seguro de salud Adeslas te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre tendrás 3 meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días. Bueno, la verdad es que hoy no tiene color. Hoy no hay secretos. Bueno, sí tiene color, el color Santander. Sí, señor. En todos los periódicos económicos y generales. ¿Y en tu corbata, por lo que veo hoy? Mi corbata, claro. Sí, señor. Santander, me la regaló José Manuel Zendoya. Bueno, pues efectivamente el color rojo, la llama del Santander, Emilio Botín y su hija Ana Patricia son las fotografías y los símbolos que aparecen hoy en todas las portadas de la prensa económica. A destacar quizá los titulares: el libre mercado, Ana Botín hereda el imperio del Santander en expansión, fallece Emilio Botín y le sucede Ana Botín en la presidencia. Es Isidro Fainé uno de los que escribe en las tres cabeceras económicas, además artículos distintos y destacando la relevancia de uno de los mayores banqueros de España y siempre destacando la lealtad como competidor que tuvo dentro de este sector, porque hay que decir que eran competidores. La lealtad y la ferocidad, porque el gran auge del Santander comienza con las supercuentas, las superlibretas, etcétera, que es cuando le declara la guerra a Botín a todos los demás bancos, que es lo que hay que hacer en la empresa, competir. Y regalando... Oye, ¿cómo se espabilaron,
Y regalando un boli, que lo recuerda hoy, que recomendamos desde aquí, la columna de Miguel Ángel Bernal en Libre Mercado, en Libertad Digital, que hace un repaso de cómo revolucionó la banca el señor Botín y cómo convirtió un banco que era local, de una pequeña localidad de Santander, a un banco global, innovando en Iberoamérica, innovando en España, es decir... por ejemplo, en la Gran Bretaña, ellos tienen en Inglaterra y en Escocia. Sí. O sea que, Más titulares en El Economista: la cuarta generación de los Botín al frente del Santander, y en 5 días la era Ana Botín es la protagonista. La era, pero ¿cómo va a haber era si acaba de empezar, si lleva un día? Sí, bueno, y además qué día para Ana Patricia Botín. Pero, hombre, por favor, es que a la hora del lametón, claro, hay que recordar que el Santander es accionista de Prisa, es de los que han salvado ese imperio que ha sido tan nefasto para las libertades en España, incluida la libertad de comercio, porque ellos en favor de los favores económicos han estado siempre, sobre todo a ellos mismos, por parte de los gobiernos, de los bancos, etcétera. Pero la libertad de comercio nunca. La libre competencia no, ellos son millonarios, pero muy pobres. Son millonarios contra el mercado. Dice 5 días, la enorme herencia de un banquero irrepetible, en su editorial, y habla de que Ana Patricia asume la carga de la enorme herencia y lo hace con las herramientas adecuadas. Confían en Una de las cosas Ana que menos Patricia vale Botín. de la herencia de Emilio Botín son las acciones de Prisa. Mira, 0,20... Tengo yo la impresión, 20 céntimos, si me equivoco, pero me podré equivocar, pero entre 20 y 30 céntimos estaban los últimos 18, días. Bueno, qué más da. Vamos a acercarnos a los deportes. Vaya día, luctuoso acontecimiento, no sé por qué lo barruntaba yo. Vamos a tomarle el pulso a Vicente Espitarte a ver si está bien. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Securitas Direct y el seguro de salud Adeslas te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre tendrás 3 meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Vicente Azpitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Te acompaño en el sentimiento porque tú eres un hombre de baloncesto y la derrota y la manera en que se produjo ayer ante Francia la eliminación de España de su Mundial, eso joroba. Sí, sobre todo porque he tenido el privilegio de trabajar con esta generación que ayer vio cómo se le apagaban las luces por culpa de una persona que nunca debió ser seleccionador español. Hablamos de un Juan Antonio Orenga que no había demostrado absolutamente nada como entrenador y que accedía al cargo decidido por José Luis Sáez y apoyado, como explicamos hoy en Libertad Digital, por el director deportivo de la Federación Española de Baloncesto, Ángel Palmi. Y ayer se acabó este sueño perdiendo frente a Francia por 65-52 en un partido en el que en ningún momento demostramos que tuviéramos opciones de meternos en semifinales. Ayer los Gasol no estuvieron en su mejor momento, uno porque estaba lesionado por jugar demasiados minutos de forma innecesaria. Lo comentábamos ayer, que yo te dije, lo malo es que no hemos hecho el partido malo. Llega Pau Gasol lesionado y además en un Mundial siempre hay un mal partido, que conviene hacerlo al principio. Marc Gasol con la cabeza puesta en su nueva paternidad, lo cual también es lógico, y un Felipe Reyes que ayer hubiera tapado las carencias de la selección española y que no disputó ni un solo minuto en todo el encuentro. Ayer fue la despedida de Felipe Reyes. Orenga. Es inexplicable que ayer no saltara a la cancha Felipe Reyes y eso sí, el Palacio de los Deportes sentenció de forma unánime Orenga dimisión, pero claro, no sirve de nada porque ayer vivimos la noche más negra del baloncesto español. Bueno, era peor cuando no nos clasificábamos. Yo creo que lo de ayer fue peor que el angolazo de los Juegos Olímpicos, porque dábamos muchos por hecho que éramos favoritos incluso por encima de Estados Unidos a llevarnos nuestro Mundial. Es que yo siempre pensé que exagerabais un poquito, sobre todo porque España tuvo suerte en el Mundial de Sudáfrica, pero la costumbre de España es siempre en los momentos claves, le da algo. Bueno, pero esta generación sí que había demostrado que era una generación vencedora. Claro, es una gran generación, la mejor que ha habido en la historia del baloncesto, pero oye, esto es un deporte. Desde el 98, Pau, Calderón, Felipe Reyes y un Juan Carlos Navarro que ayer tomaba la palabra como gran capitán de esta selección, dejando claro que no habíamos preparado bien el partido frente a Francia. Lo cual le honra porque en lugar de decir cualquier tópico dejó claro que no se había preparado bien ese encuentro. Esto es asombroso. Bueno, así que Orenga no sacó a Felipe Reyes. No.
O sea, es más rencoroso que Del Bosque. No, y ayer precisamente el problema estuvo en la virtud de Felipe Reyes, es decir, en el rebote. Sí, que es donde sido la gran fallamos. Lo no que solo porque siempre se ha dicho es el perímetro defensivo de España, gran juego interior. O sea, ayer ni juego interior ni exterior, nada. Pero principalmente sin entrenador. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye? Pues centrarnos en el derbi del sábado a las 8. Sí, calla, que ya de eso hablaremos mañana. Pero bueno, la Copa del Mundo de Baloncesto continúa, el espectáculo continúa, Laura. Sí, porque en que hayamos perdido, la nueva generación One ha conseguido un 16% de descuento en el fijo gracias a la selección española de baloncesto. Entra en Generación One en endesa.com y benefíciate tú también de esta oferta contratando antes del 14 de septiembre. Todavía estás a tiempo. Pues nos vamos a las noticias de cercanía, que hay muchas, suben las temperaturas, el bochorno ambiental, etcétera. Sí, es así. Y bueno, ya saben, a partir de las 8, en la tercera hora, el tiempo, noticias y la tertulia, que hoy hay muchísimo material. Y hablaremos con Albert Boadella de un estreno que hacemos hoy para la gente más joven y simplemente de mediana edad, que no vieron en su día. Y hoy, 11 de septiembre, es nuestra manera de celebrarlo, el gran montaje en torno a la figura de Pujol que hizo Albert Boadella. En Ubu President, Operación Ubu y Ubu President. Ubu era Pujol. O sea, todo estaba ahí. Yo estaba en Barcelona cuando se estrenó, en el año 81, todavía, los primeros meses. Bueno, yo salí con un dolor en toda la zona abdominal, de verdad, Vicente, que hubiera necesitado un fisio. No me he reído tanto en mi vida. Pero es que en las obras de Boadella, con el que hablaremos, pues hay cuadros. Por ejemplo, aparece un cuadro que están los hijos de Pujol huyendo con maletines a Andorra y a Suiza, llenos de dinero. Y va uno y se le abre el maletín y salen los fajos de billetes. Y va Pujol, Exals, Ubu. Y entonces dice, es que estás perdiendo y entonces mientras el otro lo recoge, agarra él un fajo y se lo echa al bolsillo. Esto no es solo el genio de Boadella, es que es Pujol. Bueno, pues esto lo pueden ver en Libertad Digital. Ya los mejores cuadros, los mejores momentos de esa obra por la que estaba pintarrajeado ya en el año 81, solo llevaba un año en el poder Jordi Pujol, el teatro donde se estrenó Boadella, Traidor, Botifler, Al Paredón, y estas cosas, ¿no? Estas cosas simpáticas de la dictadura nacionalista que empezó con Pujol. Y ahí sigue. Es